Saludos amigos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Objetivo Sínodo, en donde les vamos a ofrecer un pequeño recorrido por algunos de los sínodos más importantes de la historia de la Archidiócesis de Toledo, y lo vamos a hacer desde el Archivo Diocesano, con importantes documentos que les vamos a mostrar y que acreditan esto precisamente, que nuestra archidiócesis es una diócesis con tradición sinodal. Pero antes les vamos a presentar otra comisión de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, sobre todo también se presentó de alguna manera el jueves que presentamos los materiales para el sínodo, pero queríamos conocer un poco mejor esta comisión que ya ha empezado a dar sus primeros pasos y que va a estar, podríamos decir, acompañando a los grupos sinodales a lo largo de este recorrido que empezamos ahora. Estamos hablando de la Comisión de Animación Pastoral y Territorial del 26º Sínodo Diocesano, y para ello tenemos a dos de sus miembros hoy aquí con nosotros. Tenemos que saludar al sacerdote don Ángel Manuel Salazar, es el párroco de Quintanar. ¿Qué tal, don Ángel? Bienvenido. Gracias, muy buenas. Y María Risco, que pertenece a la parroquia de Santa Teresa. María, bienvenida. Buenas noches. Bueno, lo primero, habladme quiénes forman parte de esta comisión que venís a representar en este momento aquí vosotros, pero que luego detrás hay mucha más gente. Sí, es un grupo al que pues me he incorporado en esta última parte, ¿no? Porque ellos fueron convocados antes de verano y bueno, empezaron a caminar en cuanto comenzó el nuevo curso, y con los nuevos nombramientos que hizo don Francisco, ¿no?, de los subdelegados, pues me he incorporado, ¿no? Preside un poquito esta comisión Inmaculada del Apostolado Seglar. Bueno, delegada del Apostolado Seglar, a tope, ¿no?, con todas las cosas en esta casa y en nuestra diócesis, ¿no? Y luego hay como dos realidades, una realidad que se encarga un poquito más de ese hacernos presentes, ¿no?, en la territorialidad de nuestra diócesis, en la que se encuentra entre ella María, y está también Francisco Javier, que colaboró en la delegación de catequesis, Chencho, Crescencio, también está por allí, Fernando Redondo, Marco también está. Marco, el padre Marco, párroco de Lominchar, y luego tenemos parte también en esta comisión que ha ido está adaptando los materiales para hacerlo cercano especialmente a los niños y a los jóvenes adultos, ¿no? Entre ellos está María López, está David también. María López está en la delegación de enseñanza. De enseñanza, exactamente, sí. Está David, que es profesor también, un poquito en esa labor de los profesores, y Jaime que es de Acción Católica, él, joven de Acción Católica, entonces un poquito todo el material para los jóvenes. Sí. Un poco representadas todas las realidades de las personas que estamos llamados a participar en el... Y luego la idea es esta, ¿no?, de que también todas las delegaciones pues puedan estar dentro de esta realidad no tan rica que es nuestro sínodo diocesano. Funciones de esta comisión, que yo creo que le he dicho antes mal: animación pastoral y territorialidad. Eso, que es el nombre muy complejo. ¿Cuáles son vuestras funciones, María? A ver, pues realmente un poco es esas dos partes que ha comentado don Ángel, que sería por un lado la adaptación del material a jóvenes y niños para que sea más sencillo para ellos, y luego por otro lado es el acercarnos a las diferentes vicarías y a las diferentes parroquias en un momento en que puedan tener dificultad en el sentido pues de que no se animen a ir creando los grupos, o que a lo mejor no sepan cómo iniciarlo. Entonces, digamos, incluso dentro de lo que sería el grupo, pues habría zonas, cada uno de nosotros un poco más encaminados a una determinada zona. Por ejemplo, yo estaría en lo que es la Vicaría de Toledo. Entonces, cualquier grupo de la Vicaría de Toledo o parroquias de la Vicaría de Toledo que veamos que no se animan o que no se lanzan, pues nosotros podríamos ir, o yo misma o cualquier otra persona incluso de otra vicaría, tampoco sería problema, animarles o ayudarles a la creación de los grupos, a explicarles lo que necesitaran, pues eso, para que se animen a lanzarse, a crear los grupos, que es una oportunidad importante que tenemos. Bueno, estamos en el momento de ello. Eso es. O sea, no está cerrado todavía la inscripción, ¿no? Cerca de 200, me parece, 200 grupos hay en estos momentos, pero la idea es que
vosotros, o al menos yo entiendo que tenéis esa función, que no se quede en ningún rincón de la diócesis de Toledo en el que no haya un grupo o al menos no haya ecos del sínodo, ¿no? Porque yo entiendo que igual en algunas realidades es mucho más fácil de asumir el sínodo, pues porque está más presente que en otras, ¿no? Claro. Sí. Sí, la idea es esta, ¿no? El que toda la diócesis pues viva este acontecimiento, ¿no? Como acontecimiento de gracia, ¿no? Y se nos pide, como decía María, pues también animar, ¿no? De hecho, el nombre es eso, ¿no? Animación, ¿no? De tal forma que es verdad que cualquier parroquia que lo necesite, que contacte, ¿no? Que tenemos el correo electrónico del sínodo, ¿no? De la Secretaría del Sínodo, ahí desde la parroquia más escondida de Extremadura, podríamos pensar, pues aquí cómo va a llegar el sínodo, pues es que es una gracia y es un don, ¿no? Y no debemos dejar de perder esta oportunidad, ¿no? Entonces sí que animamos, ¿no? A los párrocos a que no tengan miedo de decir, oye, mandar un mensaje, llamar, ¿no? En la página web hay también teléfono de contacto, ¿no? Y en la medida que podamos, que va a ser que sí, nos haremos presente, ¿no? Comentaba antes que quien preside un poquito esta delegación es Inmaculada, ¿no? Y pues la realidad del apostolado seglar está presente en todas las parroquias, claro, ¿no? Y está presente en todas las vicarías, ¿no? Y estos años de atrás, ¿no? Cuando trabajábamos los distintos temas, a ellos se les ha encomendado muchas veces hacer una charla y darla a conocer, ¿no? Por de alguna forma, contando con ellos, también queremos hacer presente pues el sínodo, ¿no? Entonces, como decía María, ¿no? O sea, que no tengan ningún miedo. Y ya digo que invito a esta realidad, ¿no? De que nos llamen, ¿no? Para poder hacernos presentes. De alguna manera, todas las personas que formáis parte de esta comisión representáis eso precisamente, ¿no? Porque antes hablábamos a micrófono cerrado, María y yo, bueno, yo soy voluntaria de Cáritas, luego la otra está metida en la delegación de enseñanza, el otro forma parte de la realidad de los jóvenes. ¿Se ha pretendido a la hora de crear esta comisión pues que estuviesen todas las realidades diocesanas de movimientos, sobre todo, claro, del apostolado, en las representadas? A ver, todas las realidades es complicado porque gracias a Dios tenemos muchísimas realidades en la diócesis, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco pues el poder llegar a los diferentes, como tú bien dices, o las diferentes realidades o a las diferentes zonas, pues de alguna forma, ¿no? Incluso se nos ocurre a lo mejor pues que en una pequeña parroquia en la que a lo mejor no existan grupos grandes, pues o de Cáritas o de Manos Unidas o de catequistas o lo que sea, ¿no? Que se hagan grupos conjuntos o incluso, entonces sería un poco pues a lo mejor ese grupo que puede ser muy heterogéneo, que no sabe cómo empezar, pues ahí estamos nosotros incluso para darles el empujón, ¿no? O si, por ejemplo, lo que hablaba en una determinada, por ejemplo, oración de madres, que en mi parroquia hay 7 grupos, pues 2 nos hemos mezclado, desde, digamos, los diferentes grupos, el animar a que se formen grupos en Cáritas, grupos en talleres infantiles de niños, si hace falta, en OAR 2000, o incluso en Cor Jesús, que creo que también están o sea, en cualquier tipo de cosa donde nosotros podamos llegar o acceder, el animarles a que formen grupo. Sí, sí, por supuesto. No es que estemos todos en la comisión porque sería imposible. No, claro, desde luego. Pero ni sí todas un poco, las realidades. Efectivamente, pero sí un poco todos, de alguna forma, estamos en varias cosas. Eso es así. Claro. De los 200 grupos que comentabas, que ya hay formados, parte de estos grupos son de movimientos, o sea, no son específicos de una parroquia, ¿no? Por ejemplo, de cursillos de cristiandad, ¿no? Entonces, como, aunque es verdad que están situados en una parroquia concreta, ¿no? Pero sí que es una realidad que quiere abarcar a todos, ¿no? Y llegar a todos. Sí. También se ha insistido mucho en la idea de que no consiste en crear grupos nuevos, sino aprovechar las estructuras que ya a ver, no me gusta el término estructuras, pero bueno, sí, de alguna manera las reuniones y los encuentros que ya estaban organizados por distintos movimientos y asociaciones y demás, ¿no? Pero claro, yo entiendo que habrá ocasiones o habrá circunstancias, parroquias, lugares en los que sí que sea necesario el crear un grupo nuevo, porque como tú bien decías antes, no hay
digamos, presencia de un movimiento con un compromiso constante, ¿no? Incluso, por ejemplo, en parroquias, como puede ser la mía, que aunque hay muchos grupos de diferentes realidades, pero también hay gente que no está en ningún grupo, incluso además es gente que va a lo mejor a diario casi a misa, ¿no? Pero a lo mejor no pertenece a ninguno de los grupos, pues también ahí se han creado grupos para que esa gente tenga posibilidad de participar en el sínodo, porque además eso es lo que se pretende, que todos tengan voz, desde mayores, niños, pequeños, en una realidad, en ninguna realidad. Eso es lo rico que tiene el sínodo, el poder tener voz todos. Siempre se ha dicho que el sínodo no es para los de siempre. Eso es. ¿No? Pero en ese caso, María, es muy complicado formar un grupo, por ejemplo, pues con aquellas personas que tú ves que acuden a la parroquia a diario, pero que no mantienen el compromiso con ninguna de las realidades que existen allí. Pues no creas, no es complicado, porque... ¿Y qué nos falta entonces? Pues, ¿qué nos falta? ¿Te refieres? ¿La invitación? No, a ver, la invitación está hecha, y de hecho yo, por ejemplo, te comento el caso de mi parroquia, que lo conozco más directamente. Hay una lista de gente ya apuntada para incorporarse a grupos del sínodo que no son de ninguna realidad. Entonces, con todo ese grupo, pueden salir a lo mejor 4 o 5 grupos más, cuando en concreto este miércoles hay una reunión en la parroquia para todos esos grupos, crearlo el grupo ya, con todos los secretarios y moderadores tener una reunión, pues para dar el pistoletazo de salida a la parroquia, digamos. Entonces en esos grupos pues se harán en torno a 8 personas, de todos los que están. Ya se habrá nombrado una persona que se haya animado a dar el paso adelante para ser secretario o secretaria o bien moderador, y entonces un poco se les animará a cómo hay que inscribirse, cómo es la metodología, porque claro, la gente dice, ¿y yo ahora qué tengo que hacer? Y yo ahora me ofrezco como moderador, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, pues un poco la idea, y desde aquí también animamos a que las parroquias, ya que más o menos la gente ha dicho los grupos que se van a formar, tengan una reunión de inicio para que así, desde esa reunión de inicio, empiecen a inscribirse los grupos. Es más, yo creo que diciembre la primera quincena va a ser clave. Sí, en esta primera quincena, ¿no?, que estamos ya viviendo, es como dices, clave, ¿no?, la posibilidad. Y luego, en cuanto a la metodología, es verdad que el material que se ha elaborado de las catequesis, ¿no?, que hicimos la presentación, ¿no?, en el colegio de infantes, ¿no?, la primera parte viene un poquito como muy desmenuzado, muy explicado el cómo hacerlo, ¿no? El cómo hacerlo, ¿no? Es importante descubrir que las reuniones son especialmente reuniones para orar y compartir, ¿no? El material está elaborado, muy sencillo, para un poquito llevarlo a la oración personalmente cada uno, y luego en el momento del compartir también como unas pautas muy concretas, ¿no? Esos tres círculos de los que famosos, hablamos, ¿verdad? Lo que en definitiva es eso, es escucharnos y escuchar al Señor, ¿no? El Señor que me ha hablado y el Señor que me está hablando también a través de lo que te ha sugerido, de lo que me ha sugerido, ¿no?, el poder compartirlo. Entonces, en ese sentido, el no tener miedo, ¿no?, de dar el paso, incluso que si es necesario, de nuevo, que nos llamen, que vamos y nos acercamos, lo explicamos. Quiero decir que en ese sentido es... Claro, porque la primera de las reuniones corresponde al mes de diciembre, este mes que acabamos de inaugurar. Todavía hay dificultades como tal, no os habéis encontrado, quiero decir, que no habéis tenido... ¿No? ¿O sí? No hemos encontrado dificultades, porque yo creo que la gente todavía no se han llamado. Se han puesto a organizar los grupos. Luego también es montando. importante recordar, Conchi, que en todo eso que hablábamos antes de la metodología y todo eso, que recuerden que en la página web del sínodo, en toda la parte de multimedia, los tutoriales están muy bien, porque están muy separaditos. Yo no es por volver a hacer, ¿verdad, Ángel Manuel? Y volver a lo que ya insistimos el día de la presentación, el pasado, me parece, 13 de noviembre en el Salón Jesús Hornillos, pero es que la página web es una herramienta muy, muy eficaz. Sí. Donde yo creo... que también ya hay el vídeo de los temas, o sea que están muy... Y aún así, si nos necesitan, que nos llamen. Claro, sí, pero es verdad que la página web es un recurso muy a mano y muy directo, ¿no? El de, bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues hay un vídeo sencillito, tutorial, que lo explica, ¿no? O lo mismo que se han estado grabando también en esta casa, ¿no? Los vídeos de los distintos temas. Estuvo don Paco Aparicio, ¿no?, que estuvo para el primer tema. David Sánchez también ha estado por aquí. Entonces, bueno, Mercedes. es eso. Lo que queremos hacer es
que todo resulte fácil, ¿no? Y que resulte fácil, en definitiva, porque también Dios no es complicado, ¿no? A veces como que cuando nos metemos en organizar cosas o organizar un sínodo, madre mía, organizar un sínodo, qué jaleo es este, ¿no? Pero es que Dios no es complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy disfrutando mucho con la comisión, ¿no? Porque ahí están saliendo cosas como muy sencillitas, concretas, de gente que aporta, oye, esto podríamos hacerlo así. Y han resultado cosas muy bellas, ¿no? El material que se ha elaborado de un primer tema introductorio, ¿no? Para los niños pequeños, especialmente pensando en catequesis, es un tesoro. Ahí vamos a ir, sí. porque antes decíais, es que el sínodo es para todos, pero ¿para los niños también? Para los niños también, sí. Para los niños también. Sí. ¿Y van a tener su material? Sí, van a tener su material específico para pues que ellos participen. Es que la voz de todos es importante y de hecho, si te fijas, las preguntas que luego hay después de cada tema son preguntas de cosas que nos hacemos muchas veces todos. Sí. Entonces es importante que todos tengamos nuestra voz a la hora de plantearnos esas cosas que plantean los temas. Sí. Yo creo que es, como decías, sencillo y está... Sí. Y cuando hablamos de todos, ¿no? Incluso a lo que comentábamos antes, esas personas, ¿no? Que, bueno, van a misa, pero no tienen un compromiso de pertenecer con una hermandad o soy del grupo de no sé quién. O hago voluntariado en Cáritas, por ejemplo. Esto también es para ti, ¿no? Y necesitamos que tú también nos hables, ¿no? Que tú también nos digas, ¿no? Que tú también expreses lo que el Señor quiere decirte, porque es lo que la Iglesia de Toledo quiere escuchar, ¿no? Estos 3 años que vamos a estar trabajando el sínodo son ocasión precisamente para esto, para oír a todos, ¿no? Incluso yo estoy pensando, ¿no? También ahí en Quintanar, todavía no he podido dar el paso para poder formarlo, pero sí que es verdad que está viniendo gente de fuera, ¿no? De muchos países de Hispanoamérica, ¿no? Que es que también tienen que decirnos algo, ¿no? Y no sé si este primer año a lo mejor podemos llegar también a que ellos nos digan algo, ¿no? Pero no dejarlos, ¿no? Y dar oportunidad los años que vienen también, pues formar un grupo sinodal con estas personas que se te acercan, que llevan los chicos a catequesis, que también tienen esta inquietud, ¿no? Y vuelvo a decir que son nuestra iglesia diocesana, también son ellos, ¿no? Entonces, trabajarlo, ¿no? Incluso don Francisco hablaba de grupos sinodales en las cárceles. Sí. Dices, pero... Pues de hecho, ¿hay? De hecho, en pastoral, en el grupo nuestro hay una persona de pastoral penitenciaria, sí. O sea que pero que tengo entendido que se van a crear o que ya había algún grupo, ¿no? En alguna cárcel de la archidiócesis. Sí. Entonces quiero decir, es esta riqueza, ¿no? que yo creo que no debemos de perder, ¿no? Y aprovecharla. Bueno, en este mes de diciembre comienzan las reuniones de los grupos sinodales. Yo entiendo que según esto vaya rodando, pues ya van a ir surgiendo las dudas, dificultades, ¿no? Y se irá poniendo en juego, ¿no? Vuestra labor y vuestras funciones, ¿no? Dentro de esta comisión de animación. Con tantas propuestas que nos llegan y que tenemos ahora mismo, ¿por qué participar del sínodo diocesano, María? Ya esto de manera personal te hago la pregunta. A ver, yo creo que es un momento que es un regalo, ¿no? Es verdad que muchas veces nos vemos envueltos en una rutina, en ciertas dificultades, viene un cierto desánimo, entonces el sínodo es como una renovación de todos nosotros. Y lo que hay que tener clarísimo es que realmente vamos a tener con nosotros al Espíritu Santo. Entonces, teniendo con nosotros al Espíritu Santo, lo que vamos a conseguir es que nos tenemos que dejar llevar por Él, ¿no? Y el volver, pues, el título, que es precioso, volver al primer amor. Es que el título lo dice todo, o sea, es el volver a renovarnos como gran diócesis que somos la de Toledo, que es verdad que tenemos mucha riqueza, que tenemos mucha gente y muchas realidades, pero es eso, es el volver a renovarnos, ¿no? Y el no meternos en esa rutina y despertarnos, ¿no? Y dejarnos despertar por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que eso es, animo a que todo el mundo participe de ello, porque verdaderamente es algo que nos va a unir mucho más como diócesis, nos vamos a sentir todos reflejados en esa comunidad que forma la archidiócesis de Toledo, y es pues eso, es aprovechar el Espíritu Santo, el estar con Él, el dejarnos llevar por Él. Entonces yo animo a que la gente se meta en grupos.
porque es que es una riqueza que no podemos desaprovechar. Porque el gran peligro que tiene el sínodo diocesano es la acedia o el cansancio pastoral, que es uno de los de las corazonadas y de los digamos de los temas que están moviendo el sínodo, ¿no? El diagnosticar por qué nos está pasando esto. Claro. Este primer año quiere ser esto, ¿no? Es un poquito examinarnos, ¿no? Y descubrir que tenemos necesidad, ¿no? De este sínodo, que en definitiva es por la necesidad que hay en el corazón de todo ser humano de Dios, ¿no? Y cómo esta necesidad, como dices, es conducida por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es una ocasión muy propicia, ¿no? de dejar que el Señor renueve, ¿no? La diócesis de Toledo, como se va a ver en la segunda parte del programa, es una diócesis rica, ¿no? De sínodos, de juntarnos, de descubrir, de vivir la fe, ¿no? De dar testimonio, ¿no? Nuestra diócesis pues tenemos que dar muchas gracias, ¿no? Por tanta riqueza. Antes hablamos de los movimientos, que no podíamos estar todos, ¿no? Entonces, todo esto no podemos perderlo, ¿no? Y como que uno de los problemas que podemos tener es, ya estoy cansado, es que otra vez lo mismo, ¿no? Es el Espíritu, ¿no? En verdad, el que quiere sugerir, ¿no? Con estas corazonadas que tuvo don Francisco y que ha ido invitando, ¿no? A la diócesis durante todos estos años que hemos ido viviendo, ¿no? Recuperando pues esta vocación a la santidad, ¿no? De las distintas vocaciones, ¿no? Los laicos, vida consagrada, ¿no? También los sacerdotes, ¿no? Toda la gracia que estamos viviendo pues en el año jubilar, nos queda aún este mes, ¿no? Para poder disfrutarla, ¿no? Y luego cómo pues el Señor nos ha ido conduciendo y guiando, ¿no? Para vivir también durante estos años, que no es el sínodo lo vamos a hacer ya, se ha terminado y no, sino que quiere ser algo que verdaderamente no vaya renovando, vaya calando en el corazón de todos, ¿no? Sí, y de hecho lo importante, hay que ver eso, que en esos 3 años, lo que significa cada año, ¿no? Que parece que dices, ahora 3 años de sínodo, no, realmente no es que sea, como tú bien decías, ahora 3 años en los que nos tenemos que involucrar en esto, no, es dentro de lo que ya venimos haciendo, pero desde otra perspectiva, otra mirada, y además teniendo en cuenta que es una serie de reflexiones que vamos a hacer, teniendo siempre presente que en esas nos mueve el Espíritu Santo, y después, bien, el siguiente año ya pasamos a otra forma de expresar el sínodo, y ya finalmente pues el último año para dar gracias y lanzarnos, lo que llamamos la iglesia en salida. Entonces es eso, que no es decir, ahora 3 años, casi como si empezáramos un curso o una carrera corta y dijeras, y ahora 3 años. No, hay que tener en cuenta que no se trata de eso. Se trata de aprovechar toda esta gracia. Esta gracia, efectivamente. Bueno, como digo, empezamos en el mes de diciembre las reuniones de los grupos sinodales, pero si alguien nos está viendo y decide ponerse, pues por lo que estabais comentando, ¿no? Pues es que en mi parroquia no surge, no termina de cerrarse un grupo, ¿no? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros, con esta Comisión de Animación Pastoral y Territorialidad? ¿Dónde os encuentran? A ver. Sí. Bien, en la página web, en la parte de contactos, una de las últimas partes de contacto, hay un número de teléfono para poder llamar. Sí. Y luego también hay un correo, hay un formulario dentro de la misma página web de correo ordinario, y iba a decir que hay una persona pendiente las 24 horas, no es verdad que esté las 24 horas, porque tiene que descansar. Tiene que descansar, pero sí que es verdad que Teresa, que está de secretaria, frente de la secretaría, exactamente, está contratada, es profesor para todas estas labores, ¿no? Entonces, a raíz de ese mensaje o bien esa llamada por teléfono, ella ya se pondría en contacto con nosotros nos pondríamos en contacto con la parroquia concreta y nos haríamos presente. Lo que sí que me gustaría animar es eso, quiero decir, es verdad que parece que es que el cura todavía no ha dicho nada, bueno, pero tú también se lo puedes decir al cura, que no pasa nada, ¿cierto? Porque, oye, claro, que he escuchado a través del canal diocesano que se está hablando de un sínodo, ¿qué es esto? Sí, sí. ¿No? Que no tengan miedo de acercarse, ¿no? Porque a veces a nosotros también, los sacerdotes, nos puede pasar esto, ¿no? Que, bueno, pues tienes tantas actividades en la parroquia, tienes que atender esto, otro, y ahora el sínodo, ay, ¿y cómo pongo esto en marcha, no? El ver, una de las cosas que a mí me está ayudando es ver el deseo que hay en la gente
de dar el paso y de caminar por aquí, ¿no? Entonces, que no tengan miedo, ¿no? Incluso de acercarse, ¿no? De decirlo, ¿no? Oye, mira, el camino es, oye, escucha esta noticia, le digo a mi párroco, oye, no te importe llamar y explicar que hay una comisión aposta para hacernos presentes. Entonces, bueno, pues en este sentido, ¿no? Que en ese sentido de... Es trabajo de todos. Sí. Y eso, y que la gente no tenga miedo a inscribirse, como bien decía, que es que parece que dices, no, es que ahora me tiene que decir mi párroco que me inscriba. Hombre, puede haber una buena comunicación y dicho al párroco. Es verdad que lo suyo es a través de la parroquia, ¿no? Y coordinarse, pero que ellos no tengan miedo de, oye, tengo este deseo, vamos a ver por qué camino podemos llegar. Sí. Bueno, como hemos hecho en estos últimos programas, siempre remitimos a la página web que ha aparecido en la pantalla en distintas ocasiones y ahí todos los contactos y los materiales y demás, y si surge algo, pues ahí está la comisión de animación. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a seguir descubriendo esto precisamente, porque nuestra diócesis es rica en esta tradición sinodal. María, don Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias y a ánimo, vosotros, mucho ánimo. Conchi. Gracias. Y como les decía, nos tomamos unos minutos y enseguida volvemos, pero ya lo haremos desde el Archivo Diocesano, porque vamos a hablar de uno de los sínodos más importantes que ha celebrado la Archidiócesis de Toledo, el Sínodo de Portocarrero. Bueno, lo hemos dicho en algún que otro programa anterior, y es que para entender nuestro sínodo diocesano, el 26º sínodo diocesano, hay que recurrir a la historia, y qué mejor que hacerlo aquí, en el Archivo Diocesano, donde encontramos las actas y documentos que nos hablan de otros sínodos anteriores. Concretamente, hoy vamos a hablar de dos de ellos muy antiguos. Vamos a conocer, bueno, pues el contexto, ¿no? Las actas, lo que supusieron pues estos acontecimientos, ¿no? para la vida de la Iglesia diocesana. Lo hacemos con el profesor don Miguel Ángel Dionisio. Muchísimas gracias por atendernos. Y ahora podemos decir que incluso con documentos históricos que avalan, bueno, pues todo ese proceso que ha seguido nuestra diócesis. ¿Nos remontamos a qué año? Vamos a empezar con el primero de ellos. Hoy vamos a ver dos sínodos del siglo XVII. Uno es el del cardenal infante don Fernando de Austria, y otro será el del cardenal Portocarrero, que ha sido el último sínodo hasta la celebración del sínodo de don Marcelo, pero como ya hablamos en uno de los programas que dedicamos a los sínodos, el sínodo de don Marcelo es otro tipo de sínodo, es un sínodo que se celebra dentro del contexto y del espíritu del Concilio Vaticano II, un sínodo en el que participa toda la Iglesia diocesana, con la vida religiosa, el clero, los seglares, una gran participación de seglares, y mayoritariamente de seglares, que supone pues un cambio con respecto a estos sínodos anteriores, que eran únicamente de eclesiásticos. Entonces, el último gran sínodo celebrado fue el de Portocarrero de 1682, que ahora veremos, y explicaremos los dos documentos que tenemos, pero anteriormente tenemos otro sínodo, en 1620, durante el pontificado o mejor dicho, bajo el mandato del cardenal infante don Fernando de Austria, porque realmente él no fue arzobispo de Toledo. Él fue designado para la sede arzobispal de Toledo, fue ordenado de órdenes menores, por tanto era clérigo, pero él nunca recibió las órdenes mayores, porque además su labor fue mínimamente política y militar. Él fue gobernador en los Países Bajos y participó en la guerra de los 30 años. De hecho, en la batalla de Nördlingen,
él participa y hay un Sí. famoso cuadro de Rubens que aparece el cardenal victorioso. Bueno, prácticamente a Toledo ¿Y apenas... por qué ordena un sínodo en Toledo? Bueno, porque luego la diócesis estaba administrada eclesiásticamente, es decir, que el arzobispo estuviera a otros menesteres no significaba que la diócesis se abandonara. Normalmente existe una institución que era el Consejo de Gobernación, que tenía jurisdicción no solamente de tipo administrativo, sino incluso, y es una cosa muy original, de tipo espiritual, y era la institución que gobernaba la diócesis. Y normalmente solía haber 2 obispos auxiliares, que eran los que se dedicaban a hacer la visita pastoral, a ordenar sacerdotes, a ordenar clérigos. Entonces, a pesar de que el canal Infante No tenía nada que ver con Toledo, por así decirlo. Estaba dedicado a otros menesteres, Sí. pero sí hay una preocupación por la diócesis. De hecho, él está enterrado en el Escorial porque su hermano Felipe IV, porque muere muy joven, decidió que se enterrara en el Panteón de Infantes, pero él quería ser enterrado en la Catedral de Toledo. Entonces él, durante su pontificado, pues se va a celebrar este sínodo, que además los sínodos, como ahora veremos el de Portocarrero, generan 2 tipos de documentación. Primero, la del propio sínodo, Sí. es decir, lo que serían las actas, el proceso de celebración del sínodo, y luego todas estas actas Las constituciones. se concretan en las constituciones. Aquí vemos la diferencia entre Estas son las actas de Portocarrero y estas sus constituciones. sus constituciones. Algo similar encontramos en todos los sínodos. En este caso, en el del cardenal Infante, pues tenemos la publicación Constituciones. con las constituciones, en las que se van dando normas sobre la vida de la Iglesia diocesana. Son normas esencialmente de tipo canónico, pero que tienen una función de tipo pastoral. Por ejemplo, o sea, porque decimos que estos sínodos tienen un marcado carácter, digamos, jurídico, pero en otros programas hemos explicado que aquí lo jurídico y lo pastoral están unidos, en estas épocas... de hecho, es la concreción de cómo tiene que vivirse la vida cristiana en una diócesis. Es verdad que a nosotros a veces nos puede parecer como muy de tratar de controlar, pero es propio también de la mentalidad de la época. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver esta constitución. Sí. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues que el sacristán apunte todas las misas que faltan de decir y que los sacristanes no lleven por la administración de los sacramentos más de lo contenido en estas constituciones. Es decir, está indicando cómo los sacristanes de las parroquias, que eran clérigos muchas veces, o esencialmente, pues... ¿Cómo tienen que actuar? ¿Cómo tienen que actuar? Frente a los... Sí, sí. Y, por ejemplo, en estas... aquí se incluye la normativa de Trento para indicar que el concilio de Trentino se guarde. Es decir, estos concilios, también creo que luego hablamos, son concilios o sínodos, también hablamos de la diferencia entre concilio y sínodo. Después del concilio de Trento se producen en toda España concilios provinciales para aplicar la norma de Trento. Y esos concilios provinciales después se van a volver a concretar a nivel de cada diócesis. Cuando hablo de provincia, hablo de provincia eclesiástica. Esos concilios se van a aplicar en cada diócesis mediante los sínodos pertinentes que llevan a la práctica la normativa general de Trento, cómo vamos a vivirla aquí y ahora. Porque cada diócesis tiene su contexto, tiene su historia, tiene su normativa. Entonces, es como un proceso en cadena. El Concilio de Trento ha marcado la reforma general de la Iglesia y luego, Felipe II manda que se realice en toda la monarquía. Tenemos concilios provinciales también en América. En toda monarquía se celebran estos concilios provinciales. En Toledo no lo puede presidir el arzobispo de Toledo, porque es Carranza en ese momento y está exiliado, bueno, está con su proceso inquisitorial que finalizará con su exilio en Roma. Entonces, normalmente lo presidía el obispo más antiguo. Después, una de las cosas en las que se insiste en los concilios provinciales es que se celebren sínodos con frecuencia. En la Edad Media, recuerda que hablamos, incluso se mandaba, que luego no se cumplía, que hubiera sínodo cada año, que luego no se rezaba, pero la idea era que el sínodo fuera una herramienta práctica y además ágil de reforma de la vida cristiana de una diócesis. Claro, nosotros tenemos quizá en mente
la experiencia del sínodo XXV, el Don Marcelo, que supuso una preparación de muchos años, que movilizó realmente a toda la archidiócesis. Pero estos sínodos eran muy breves. Aquí, por ejemplo, tenemos en las actas el proceso original del sínodo que manda hacer Portocarrero en el año 1682, que es el último hasta el de Don Marcelo. Bueno, pues se celebra en la ciudad de Toledo 22, 23 y 24 de abril del año 1682, o sea, 3 días. En 3 días se celebra el sínodo, es decir, la documentación ya está preparada previamente y es verdad que hay que tratarla. Y se intervienen los clérigos que han sido convocados. Por aquí teníamos, si no recuerdo mal y si no me equivoco, teníamos la convocatoria. Del sínodo. Porque aquí en estas actas se conserva todo. Entonces, aquí está el edicto. El edicto que el cardenal Portocarrero, don Luis Manuel, por la divina misericordia del título de Santa Sabina, su iglesia romana, previto cardenal Portocarrero, protector de España. Él era protector en la corte romana, porque en Roma siempre hay un cardenal que es el protector de la monarquía. Cada reino tenía un cardenal que se dedicaba a defender los intereses de su propio rey. Entonces, Portocarrero, que es una figura excepcional, Portocarrero necesitaría una auténtica tesis doctoral porque es una figura impresionante. Bueno, pues él había sido el protector de la monarquía de España en Roma. Primado de España, canciller mayor de Castilla, el Consejo de Estado de Su Majestad, tiene un papel político excepcional. Él fue el que terminó influyendo en Carlos II para que él dejara como heredero de la corona de España y de las Indias a Felipe d'Anjou, al nieto del rey Luis XIV de Francia, que era también pariente de Carlos II, obviamente. Bueno, pues aquí está el decreto que dirige pues, al deán, cabildo de nuestra Santa Iglesia Catedral, los arcedianos, capellán mayor, vicario de la catedral, los abades, priores, deanes de las iglesias colegiales, que había varias colegiatas en toda la diócesis, pues, como la de Talavera o la de Pastrana. Bueno, pues a los abades, priores, a los seculares y regulares, a los arciprestes, vicarios, rectores, es decir, al clero. Aunque también se dirige a los fieles cristianos de este nuestro arzobispado. Bueno, entonces aquí él comienza justificando el porqué, reconociendo cuán precisa obligación del oficio pastoral que Dios nuestro Señor, sobre nuestras fuerzas y méritos, se dignó concedernos, es celar, es decir, cuidar y solicitar cuanto en nosotros fuere, con su divina gracia, el mejor y más perfecto estado espiritual de nuestros súbditos. Este es el objetivo, cuidar del estado espiritual de los súbditos. Hoy en día no de los fieles. De los fieles. Diríamos, claro, hay que tener en cuenta la mentalidad y el lenguaje de la época. Hoy no diríamos súbditos, pero los fieles. Entonces, bueno, pues manda como también para cumplir lo dispuesto por el Concilio Tridentino. Así que los prelados, los obispos, celebren sínodos en sus diócesis. En sus diócesis. Pues en la celebración del sínodo, como medio universal, pues concurren el celo, la experiencia de dar forma para la conservación y aumento del culto divino, bien de las almas y conciencia de los súbditos, es decir, de los fieles. Vemos con una preocupación, pues eso, pastoral. Es decir, luego todas estas normas que se concretan en la... Y luego estas son las actas, esto está a mano, escrito, ¿no? Podemos encontrar el documento... Esto aquí tenemos las diversas actas, las diversas intervenciones. Aquí se ha utilizado un documento, porque el reciclaje no es actual. Siempre se recicla. Entonces aquí se ha utilizado un papel anterior, un documento de don Pascual de Aragón. Entonces aquí vemos las cartas. O sea, claro, esto te da una información. O sea, nosotros estamos tratando de conocer los sínodos, pero toda esta documentación bien analizada te da una idea de cuál era la vida de la diócesis de Toledo a unos detalles impresionantes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, don Fernando de la Cerda, cura propio de la iglesia parroquial de Santa María de la Villa de Orche. Bueno, pues... claro, estamos hablando de que el territorio de la diócesis... Es muy amplio. Entonces, efectivamente, que no es la actual, por ejemplo. Entonces, van enviando los clérigos, pues,
sus opiniones. Es decir, luego todo esto es lo que se va a concretar. Por ejemplo, aquí Almoguera, que es un pueblo de la actual provincia de Guadalajara, y aquí don Francisco Saiz Pardo, arcipreste propio de dicha villa Almoguera, pues entonces... y empieza a desarrollar lo que... sí. Y entonces indica las indicaciones. O sea, que en el fondo hay una labor, vamos viendo, pues que hoy está en la provincia de Madrid, Rascafría, Robledillo, parece por ahí. Sí, Orcajuelo, es decir, aquí tenemos pues una cantidad de información excepcional. Brunete, relación del... aquí informan, a ver, porque también es muy importante, en el de Puerto Carrero hay mucha producción también por en todos, pero bueno, por la cuestión económica, es decir, que no haya abusos, que se recojan los diezmos correspondientes, porque también es el modo de mantener pues las diversas instituciones. Pues aquí, por ejemplo, en Brunete, pues se vio una relación de los beneficios, préstamos, capellanías que hay en esta villa de Brunete. Con lo cual, es decir, la información... Y esto digamos que viene a ser el trabajo en bruto, efectivamente. Claro. Y luego esto se concreta porque claro, ¿qué hace el sínodo? Va aprobando o va diciendo no. Entonces, una vez que se ha aprobado, o sea, sí, lo que se ha aprobado, porque lo que se rechaza no consta, pues tenemos las constituciones. Y además esta joyita que lo cuidan de una forma tan extraordinaria. Pues aquí está con la aprobación del rey. Aquí está el rey don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla de León, pues aprueba, pues tenía que tener el placer regio. Y aquí está pues esta portada tan extraordinaria que aparece en la crucifixión del Señor, y aquí de las constituciones sinodales. Sí, y aquí sí. ¿Qué nos dicen estas constituciones, don Miguel Ángel? ¿Algún punto, por ejemplo? Vamos a ver. Para que nos hagamos una idea de qué se estaba jugando en ese momento, entre comillas. Aquí, por ejemplo, declararse entre qué personas se contrae parentesco espiritual por el sacramento del bautismo. Del bautismo. Es decir, ¿qué es esto del parentesco espiritual? Pues que una persona que interviene en el bautismo de otra persona, hay una relación no solamente biológica, sino que hay una relación más profunda que es espiritual. Por tanto, de cara, por ejemplo, a un matrimonio, sí, es importante decir ese parentesco espiritual, si impide o no impide el matrimonio. Entonces, qué curioso. Es muy curioso. Y aquí, para evitar muchas transgresiones, que también los sínodos... Y pleitos. Porque claro, en el antiguo régimen continuamente estaban de pleitos. Entonces, eso también genera mucha información. Bueno, pues aquí indica pues quién contrae y quién no contrae parentesco espiritual. Que no contrae el parentesco espiritual la administración de este santo sacramento, sino los que fueren nombrados como padrinos. Es decir, los padrinos tienen un parentesco espiritual con respecto al bautizado. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una cosa muy práctica. Es decir, cómo debe ser el libro de bautismo, cómo se tiene que asentar. Pues, forma del libro de bautismos. En la iglesia parroquial de la que sea. A tantos del mes de tal año, yo, fulanito, cura de la dicha iglesia, bauticé un niño o una niña que nació tal día, hijo o hija de fulanito menganito, legítimamente casados, parroquianos. Es decir, esto es lo que hay que hacer, es una cosa práctica. Es decir, yo cuando tenga que asentar, claro, hoy en día te vienen dados los formularios impresos. Bueno, pues aquí en estos libros, ¿cómo lo tengo que...? Pero claro, es que nos tenemos que situar en 1672, 82, ¿no? 82. Aquí, por ejemplo, va también presentando la casuística. Si el bautizado no fuere de legítimo matrimonio, se escriba el nombre del padre o de la madre de quien constase es hijo, evitando toda ocasión de infamia. Es decir, que también se vela por... Sí, se cuida, ¿no? La buena o mala fama de... Sí. Que si no tiene ningún padre conocido, se escriba bauticé un niño o una niña cuyos padres no se saben ni se conocen. Si fuese expósito, se escribía alguien que fue hallado y de cuántos días sería nacido más o menos. ¿Cómo deben estar las pilas del bautismo? Que las pilas del bautismo estén cerradas, porque claro, las tenemos abiertas, pero en esta época se tapaban con una... En algunas iglesias todavía están cerradas. Una tapa de madera y se cerraba.
bajo llave y que los curas tengan las llaves de ella. Se trata de regular, claro, ¿no? Sí. Como decíamos antes... Que en los lugares de 15 vecinos no son 15 personas. 15 casas, 15... Serían como familias, porque luego, para calcular la población de la época, hay que hacer después una multiplicación que depende, según los autores, nos da más o menos. Pero hay que... cuando lee 15 vecinos, no son 15 personas. El pueblo tenía más... posiblemente, pues ahora no sé, no te sabría hacer el cálculo así de cabeza, pero 100 y pico personas o 200. Bueno, pues aquí dice que en los lugares de 15 vecinos, para arriba, que tiene que haber pila de bautismo. O sea, es algo, sí. Una duda que me surge así, estas son las constituciones, esto está aquí recogido en el archivo diocesano, pero ¿cómo llegaban a los párrocos todo lo que se decidía en el sínodo? Estamos hablando del año 1682. Es que aquí tenemos un impreso, pero estos impresos eran para... ¿Había tantos impresos como parroquias? Igual que hoy en día publicamos, ¿Sí? cuando se celebró el sínodo Marcelo, se publicaron unas constituciones sinodales, sí. Pues igual, y cuando se celebre nuestro próximo sínodo, se publicarán unas constituciones sinodales y esas... Pero me refiero que llegaban a todas las parroquias, sí. Independientemente de la extensión de la archidiócesis, llegaban, que sabemos que era... funcionaban, en las diócesis funcionaban en aquella época muy bien. O sea, no pensemos que... Ya. Los testamentos, cómo tienen que estar conservados y cómo se tienen que cumplir, ¿sabes? Las sepulturas, aquí el libro de los difuntos, cómo hay que asentar los difuntos. En el caso de que hubiera que dividir parroquias, o sea, está todo previsto. Que el jueves y el viernes santo, esto es sobre cómo celebrar misa. Pues el jueves y el viernes santo, que ninguna se siente en sillas en la iglesia. Cuando esté patente, es decir, el Santísimo expuesto en el monumento, que hace referencia al monumento. Que los clérigos, cuando se juntasen en el coro a decir los divinos oficios, traigan hábito decente y estén con las sobrepellices propias suyas. Y no a costa de la iglesia, es decir, que ellos tengan las suyas. Que tengan las suyas, no pagadas de su bolsillo. De su bolsillo, efectivamente. Y este sínodo es tan completo que permite que no haya más sínodos, permite, entre comillas, que no haya más sínodos. Pues en gran medida sí. Don Marcelo, quiero decir, es que estamos viendo que está regulando como... Todo. Claro, es mi pregunta. A ver, tenemos que tener en cuenta también que no existía la iglesia hasta 1917 un código de derecho canónico. Es decir, lo que regía la vida de las diócesis era esto. Las normas sinodales. Con lo cual esto está regiendo hasta el siglo XX. Luego es cierto que en 1917 el Código de Derecho Canónico recopila todo el derecho, intenta armonizar, porque claro, aquí puede haber normas propias de la diócesis de Toledo que sean distintas a la de la diócesis de Burgos. Entonces, en 1917, culminando un proceso que se inicia con el Concilio Vaticano I, se recopila y se compila y se unifica el derecho canónico. Pero antes cada diócesis tenía su propia... Claro. Incluso sus propios rituales. Pues sí. Rituales litúrgicos. Toledo tenía el ritual toledano, que tenía a veces elementos mozárabes, pero también celebraciones propias que eran distintas a las de la diócesis de al lado. Entonces, este sentido de uniformidad que tenemos hoy en día es propio de un código universal, un código de derecho canónico universal para la Iglesia latina, que las iglesias de rito oriental tienen el suyo propio. Tienen otro. Y hoy en día estamos con el código de derecho canónico que aprobó y promulgó San Juan Pablo II. Pero sí, hasta ese momento esto era lo que regía. Y está muy bien hecho. O sea que, sí, o sea, tan completo que nos permite llegar hasta después del Concilio Vaticano II, que es el sínodo de don Marcelo. Bueno, no nos queda tiempo para más, pero vemos que aquí hay mucho material y mucho de lo que hablar. Mucho material para la historia, mucho material para la vida eclesiástica de Toledo. Es decir, porque en el fondo, el objetivo, con ese lenguaje que hemos visto en el decreto de Portocarrero, en el fondo el objetivo es pues, la santificación del pueblo cristiano. Dicho con otras palabras, dicho de otra forma, pero el objetivo es ese. Ese objetivo está siempre en todos, digamos, y luego se concreta en unas constituciones el modo propio de la época. Estupendo. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en próximos programas porque hay más documentos de más sínodos aquí. Sí, bueno, pues
Pues gracias y quedamos pendientes. Gracias. Y a todos ustedes también gracias por su atención y feliz semana.